que por ejemplo Ramón Carrillo, que en 6 años creó 400 hospitales, fue el tipo que eliminó el paludismo de la Argentina, hizo un aporte, estructuró todo el sistema de salud nacional y bueno, ¿por qué representa ese gen argentino, no? Yo creo que son valiosos ambos personajes desde el punto de vista médico. Ramón Carrillo es reconocido a nivel nacional, vaya donde vayas, hay un hospital, un lugar que representa a Ramón Carrillo. Yo creo que lo que tiene Favaloro es la magnitud de lo que aporta científicamente y lo que él genera como personaje, como patriota, y su preocupación extrema por la pobreza, por la desequidad social, por la ecología. Es muy amplio Favaloro. Ahora, no lo dejo hablar más. No, tenemos otro personaje. Yo entiendo. Y le voy a sacar un poco de las sogas. Al hispano no lo disfrute porque ahora vamos con el tuyo, que tampoco es un señor sencillo. Yo creo que si hablamos de corazón, Borges también en un punto ha tocado el corazón de muchos argentinos. Y también hay muchas cosas para hablar sobre Jorge Luis Borges. Pero antes de votar o que tome cualquier decisión, vea esta biografía. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Amado por sus lectores y admirado por sus colegas, Jorge Luis Borges es el único argentino que traspasó el tiempo y las fronteras hasta entrar a ese selecto grupo de escritores clásicos y universales. Borges es un escritor genial, fenomenal, que no necesita mucho para escribir fenomenalmente bien. Que es una de las caras de la Argentina y una cara muy representativa de la Argentina. Él era un hombre ético, era muy divertido, pero sobre todo era un ser libre. Soy un hombre que ha tenido que vivir como todos y que se ha distraído por ordenar algunos papeles. Eso no constituye una obra. Borges se puede pensar como marciano, ¿no es cierto? ¿Qué es Borges? Es un marciano. Si a uno le sacan a Borges, el mundo se deshilacha, y se deshilacha seriamente, porque es alguien que tocó las vidas de millones de personas y las va a seguir tocando durante muchísimo tiempo. O sea, a todos nos gustaría escribir o haber dicho muchas de las cosas que dijo Borges. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Borges nació el último año del siglo XIX, en pleno centro porteño, y fue bautizado en una vieja parroquia, en el preciso lugar donde ahora se levanta el obelisco. Borges es hijo de una clase no demasiado rica, más bien tirando a clase media, muy cuidadosa de las formas. Y Borges, como hijo de esa clase, era muy pudoroso y cauto en el uso del lenguaje. Sabemos que somos europeos, debemos heredar todas esas influencias. Debemos leer todos los libros, deberíamos teóricamente aprender todos los idiomas, conocer todas las experiencias de todos los hombres. Desde muy chico, Borges empezó a demostrar capacidades excepcionales. Tenía apenas 11 años cuando tradujo del inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. 3 años después, en plena adolescencia, viajó con su familia a Europa, donde pasó 7 años observando y deslumbrándose con el viejo mundo. El Palermo de Borges no es el Palermo fashion actual, era realmente un suburbio de Buenos Aires. Todo eso se ve en su literatura, está absolutamente marcado. Borges es todo eso mezclado. Tenía a su alrededor toda esa impronta que después utilizó en la literatura y que tiene que ver con el malevaje, con estos hombres que hacían un culto del coraje. Yo no creo que fuera para nada cobarde. Puede ser como él decía que era cobarde cuando iba al dentista, pero eso es otra cosa. Eso es miedo al dolor físico y además iba al dentista. O sea que eso ya demostraba que a pesar de considerarse cobarde, iba igual. Al volver al país, supo de los suburbios y los compadritos. Su primer libro de poemas rebosaba ciudad. Fervor de Buenos Aires. Llegaron Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. Ya su vida se había vuelto palabra. Palabra escrita. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las cosas que serán y las que han sido. Ya todo es,
los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que fue dejando todavía. Muchos de sus cuentos o de sus poemas provienen de sueños que él tenía. Entonces, si el sueño lo recordaba, hacía un análisis. Si pensaba que servía, entonces decía, bueno, a ver, para un cuento o para un poema. Hay un poema que es muy curioso que se llama Ein Traum. Entonces se despertó, dicta el poema, y naturalmente después corregía y corregía. Entonces un día le pregunté, le digo, pero qué extraño, corrige todo, ¿por qué no corrige ese poema? Ah, no puedo, me dice, pero fue divino. Me dice, no puedo, porque ese poema no es mío. ¿Cómo no es suyo? ¿Qué me está diciendo? No, ese poema me lo dictó en el sueño Kafka, de modo que yo no puedo cambiar eso, tendría que cambiármelo en otro sueño Kafka. Hasta que eso no suceda, ese poema no lo cambio, nunca lo tocó. Lo que llamamos realidad viene a ser un conjunto de percepciones, de emociones, de encuentros, de pensamientos, de sueños, de distracciones, de sorpresas. Eso es la realidad. Llegó la década del 30 y Borges ya era un escritor consolidado. Publicó su libro sobre Evaristo Carriego y colaboró en la revista Sur de Victoria Ocampo. Dirigió el suplemento literario del diario Crítica, conoció a Lorca y se hizo muy amigo de Bioy Casares. Después llegaron, entre otros, Hombre de la Esquina Rosada, El Aleph, La Muerte y la Brújula, y con ellos el respeto internacional, la admiración infinita y los premios. Todos los premios, todos, menos uno. Creo que la preocupación respecto de que si le dieron o no le dieron el Nobel es una boludez, ¿no? Porque el Nobel no da garantía, nunca dio ninguna garantía de que se tratara de grandes escritores. Era como un deporte nacional, era una cosa divertida, le daban el pésame por poco cuando lo perdía. Me parece que en última instancia se desprestigia el premio Nobel a no habérselo otorgado a quien durante 25 años fue candidato y le fue negado por razones extraliterarias. Yo oía que a veces le decían, si él hubiera coqueteado un poco con la izquierda, pero un poco, lo tenía. Y él jamás hubiera aceptado una cosa así. Me da la sensación de que a él le encantaba ser controvertido y que le encantaba armar como una especie de mar de fondo y que la gente se pusiera nerviosa con sus conceptos, ¿no? Y con las cosas que decía. Él decía que había dos cosas que un hombre no debía tolerar, sobornar o dejarse sobornar. Sus ideas políticas jamás aparecieron en su literatura. Él hablaba de otra cosa. Y lo que queda de Borges es su literatura. Uno no escribe con sus opiniones. Uno escribe con todo su pasado. Uno escribe con la sangre de sus mayores. Uno escribe posiblemente con la gravitación del mundo externo. También. Las opiniones son lo de menos. En 1955, luego de la caída de Perón, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y miembro de la Academia Argentina de Letras. 10 años después, quedaba ciego. Borges vivió a partir de los 55 años ciego. Es como si no nos hubiéramos dado cuenta de eso. Alguien alguna vez le dijo a Borges, yo sé que para una persona como usted, tan inteligente y tan superior, la ceguera no le va a molestar. Y Borges me decía, qué estúpido, siempre es terrible la ceguera. Se cree en general que los ciegos viven en la oscuridad. Es un error. Una de las cosas que me perturbó a mí cuando perdí la vista fue que a mí me gustaba estar en el oscuro para dormir y nunca estaba en el oscuro. Estoy ahora siempre en medio de una neblina verdosa o azulada o más o menos amarillenta. En la década del 70, Borges era una figura de renombre internacional. Sus cuentos y sus poemas causaban admiración en todo el mundo. Una cosa que me sorprendió mucho que me dijo María Kodama fue que le encantaban los Rolling Stones y me contó una anécdota preciosa de que estaban en el lobby de un hotel y que apareció Mick Jagger por ahí. Y fue rápidamente a saludarlo, ¿no? Y se acercó y le dio la mano y le dijo, maestro, cómo lo admiro y tal, y tales y tales libros suyos, son compañía constante mía y eso, y Borges le agradeció, ¿no? Bueno, muchas gracias, a mí también me gusta mucho lo que usted hace. Así, y después se quedaron comentando, ¿no? Con Kodama sobre el asunto, los Rolling Stones y tal. En 1976 almorzó con Videla.
Pero en el 80 comenzó a pedir por los desaparecidos y en el 83 recibió en su propia casa a las madres y a las abuelas. Él defendía algo mientras él creía en eso, contra todos, no importaba. Pero si él se daba cuenta que estaba equivocado, tenía el coraje, porque eso es valor y coraje, de públicamente reconocer su error. Murió a los 86 años en Ginebra, Suiza, muy lejos de su tierra. Antes de hablar del lugar donde eligió morir, me gustaría hablar del lugar donde eligió vivir. Eligió vivir aquí. Eligió escribir en argentino, no en español, en argentino. Si Borges hubiera nacido en Irlanda, o hubiese nacido en Inglaterra, hubiese nacido en Estados Unidos o en España, hubiera sido una cosa diferente. Su condición de argentino es lo que lo hace precisamente ser lo que es.